¡Hay guerra! 245 dominicanos viajaban a pie. Continuamos con el informe. Las revelaciones de que Adriano Román, condenado a 20 años de prisión por el intento de asesinato de su ex esposa, pudiera desde la cárcel dirigir el más reciente atentado contra el abogado y comunicador Jordi Veras han estremecido a la sociedad en general. Más sorprendente aún es que los autores materiales fueron ex policías con un amplio prontuario delictivo. Por lo menos uno había estado preso por un sangriento asesinato. Los señalan como los sicarios al servicio del reo Adriano Román y cuya misión era, en palabras del propio autor intelectual, sacar del medio al abogado Jordi Veras. La historia se remonta a 1977, cuando Román ordenó a un peón de su finca violar y torturar a su esposa Miguelina Llaverías. Ante tan horrible hecho, decenas de damas de Santiago marcharon exigiendo justicia, pero el caso quedó impune. No conforme con esto, 28 años después, en octubre del 2005, Román ordenó a unos sicarios matar a Llaverías. Por el hecho fue condenado a 20 años de reclusión junto a Engels Carela Castro, dueño de la agencia de detectives contratada para seguirla, Damaso Novas Peralta, quien aló el gatillo, y Fausto Aris Pérez, quien conducía el vehículo en el que escaparon los sospechosos. Ahora, 5 años después, preso en la cárcel de Rafey, Román planificó un nuevo atentado, esta vez contra el abogado que logró revertir la impunidad en la que se había mantenido por casi 3 décadas. Engels Carela Castro le dice al imputado Franklin Reynoso que como Román siempre quería asesinar personas, que le dijera que cuando él tuviera el próximo trabajo, Franklin Reynoso haría ese trabajo. La procuradora fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, responde a la interrogante del por qué Román no contrata directamente a Engels. Que Adriano no quería que la empresa de Engels y su hermano le hicieran más trabajo, porque le quedaron en su palabra mal con el caso del 2005, ya que Miguelina sobrevivió. Hasta ahora Román contaba con todos los recursos para hacer y deshacer, aún estando detrás de las rejas. Lo define el Ministerio Público como un asesino con una mente extremadamente criminal, perversa y que tiene a su disposición una gran fortuna que utiliza para pagar por el asesinato de personas. Además de las torturas y la violación de su esposa, que incluyó la mutilación de sus genitales, Román fue acusado de intento de asesinato en contra de su hermano Pablo, a quien le dio choques eléctricos y también roció con ácido del diablo. Por ese caso solo cumplió 1 año de prisión. Sus enfrentamientos con la ley también incluyen la violación a una menor. Este es un caso en el que se hace referencia, en los tribunales no encontramos el expediente, solo informaciones muy escasas. Pero no solo Román cuenta con un largo historial delictivo. Los coautores del intento de asesinato de Jordi Veras, todos ex policías, tienen en sus espaldas acusaciones de asesinato, narcotráfico y atraco. El 30 de abril del 2007, el ex primer teniente de la policía Roberto Zavala Espinosa fue acusado junto al segundo teniente Luis Alfredo Mateo Mota y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez de acribillar con más de 30 disparos a 3 jóvenes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en los alrededores del vertedero de Duquesa. Los familiares nunca van a olvidar ese dolor tan grande que eso ha causado en esas 3 familias. A más de 3 años del crimen, los parientes no se atreven a mostrar su rostro por temor a represalias. Yo oía mencionar el nombre de Zavala, que mataba por ver caer. Las acciones delictivas de Zavala corrían de boca en boca entre los moradores de los Guarícanos. Zavala mataba, tiraba popo y por ahí mismo salía como que había matado a un perro. Mientras esperaban la apertura a juicio, los ex policías lograron escapar de la cárcel de operaciones especiales de la Policía Nacional. Algún descuido, a alguien que lo quiso favorecer, porque tú sabes que uno no puede decir, o en algún descuido, porque todo eso puede ocurrir, no necesariamente pudo haber sido que alguien le dijeran váyanse. Los imputados se entregaron en un programa de televisión
Allí narraron que escaparon ayudados por un civil que los recogió en un carro y los transportó hasta Bonao, donde se refugiaron en una cabaña. De allí se trasladaron a La Vega, desde donde salieron hacia Santo Domingo en un taxi a las 3 de la mañana. Pese a que un civil estuvo envuelto en la fuga, Perfecto Acosta, fiscal de la provincia de Santo Domingo, no recuerda sanciones específicas. Siempre hay una sanción, porque es que no se puede dejar escapar a una persona, pero ya esas son, generalmente lo hacen en forma disciplinaria, y más cuando la persona aparece. Por este crimen, el ex policía, ahora vinculado al caso de Jordi Veras, pero quien en ese entonces estaba asignado a la compañía de recuperación de vehículos robados en Los Guarícanos, fue descargado junto a sus 2 compañeros. ¿Por qué fueron descargados? Porque los testigos que había mucha duda si eso eran los policías que actuaron. Pues, había mucha duda si eso eran los policías que actuaron de parte de ellos. Cuando llevaron los testigos, que era la última, el último recurso que contábamos para que lo condenaran a ellos. Cuando ellos fueron allí, miraban para arriba, como atemorizados. Incluso había uno que hasta con gafas fue y dijeron que no eran ellos sin mirarlo al rostro a ninguno de los 3. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos ver que iban a condenarlo? No lo iban a condenar. El fiscal señala otras causas que favorecieron el descargo. Sus abogados de los acusados presentaron un desistimiento. Se refiere a los abogados de los familiares de los jóvenes asesinados. Cuando las víctimas en los casos se abandonan, sus abogados, sus representantes y los querellantes abandonan. De ahí para adelante lograr una condena es muy tortuoso. Los parientes categóricamente niegan que hayan recibido algún tipo de remuneración a cambio del desistimiento. En ningún momento a nosotros nos propusieron dinero. Nosotros desistimos por ver que ya el caso estaba perdido. Luz María Rivas, jueza en funciones del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, excluyó como prueba el rastreo de serial y mapeo telefónico de los números de los imputados que los ubicaban en las zonas en la fecha del crimen. El rastreo de las llamadas, hecho por el entonces coronel Rolando Rosado Mateo, en la actualidad jefe de la DNCD, fue rechazado como prueba porque fue obtenido ilegalmente. Según consta en el auto sobre audiencia preliminar, el fiscal Miguel Morfe Enríquez había ejecutado la intercepción de llamadas por cuenta propia más de un mes antes de solicitarla al juez. La prueba que la policía hizo en contra de los imputados fueron ilegal, entendía yo así. ¿Por qué? Los cadáveres, no fue un médico legista para parar esos cadáveres. La misma policía llevó los cadáveres supuestamente ese mismo día a patología forense. La misma policía tomó toda la llamada telefónica que supuestamente hubo. Ilegal, porque tenía que ser con la orden de un juez. Zavala y sus compañeros se revistieron de impunidad. La fiscalía lo llevó hasta la última consecuencia, pero ya cuando no había ninguna situación de prueba, porque con pruebas que se trabaja, no es hablando. Si hubiese sido en otra época, ese caso se estuviera discutiendo y de reenvío en reenvío y en reenvío, cuando existía lo que se llamaba la íntima convicción. Pero ahora no se trabaja con la íntima convicción, ahora se trabaja con pruebas. ¿Tú me entiendes? Y si hay dudas sobre si los testigos, sus declaraciones son dudosas, y se trata de recomponer y se trata de ver si el testigo especifica mejor y siempre se mantiene y a lo último se retiran, entonces ya ¿qué tú vas a hacer? El nuevo expediente en el que está envuelto Zavala Espinosa trae aires de esperanza a aquellos que dicen nunca haber encontrado justicia. Él no pagó
O sea, no pagó por el caso de los 3 muchachos de Guaricano. Pero ahora yo tengo la fe en Dios y en Cristo Jesús, que Él va a pagar. No nada más por el caso de ahora, sino de manera indirecta. Él va a pagar por todos los crímenes que Él cometió. En breve. Adriano le dice, sí, tengo un enemigo que quiero sacar del medio. Y le dice que se llama Jordi. La negociación comienza en 2.5 millones de pesos y un inicial de 200.000 pesos. Continúe con el informe. Aquí se va. ¡O hay guerra! 345 dominicanos. Continuamos con el informe. Franklin Reynoso Moronta es señalado por la fiscal como la persona a quien Adriano Román le manifiesta sus intenciones de matar a Veras. Adriano le dice, sí, tengo un enemigo que quiero sacar del medio. Y le dice que se llama Jordi. Reynoso Moronta está condenado a 30 años por otro asesinato. La fiscalía le atribuye una inusual cercanía con Román, quien le hizo varias entregas de dinero a través de su esposa, Yajaira Prado Mata. Se dicen compadre. Según el expediente, por medio de este, Engels Carela Castro plantea a Román la posibilidad de contratar un sicario. Cuando Franklin Reynoso vuelve donde Engels y le dice que Adriano quiere ciertamente mandar a matar a una persona y que esa persona se llama Jordi, Engels le dice, sí, yo sé quién es. Ese es el abogado que fue en contra de nosotros y en parte por ello estoy preso. ¡Qué bueno! Es ahí cuando se inicia la operación criminal que casi le cuesta la vida al jurista. Engels Carela Castro se comunica con su hermano, Francisco Carela, señalado desde el 2004 como el responsable de intento de secuestro de un excónsul español y en el 2009 como el hombre que intentó estafar al Senado con 7 millones de pesos, aunque nunca fue acusado formalmente por estos delitos. Ahora, a raíz de esta trama de intento de asesinato, las autoridades aseguran haber encontrado pruebas visuales durante un allanamiento en sus oficinas que lo señalan como el cabecilla de una banda que espiaba a parejas en cabañas para luego chantajearlas. La magistrado Berenice Reynoso y el general Héctor García Cueva y otros oficiales de la Policía Nacional que estaban presentes en la Fiscalía de Santiago el sábado 6 de noviembre en curso, son testigos de cómo me fui en lágrimas en el momento que escuchaba a Francisco Carela narrar en forma detallada cómo se había planificado el asesinato de mi hijo. No me pude contener y abandoné la fiscalía. Carela busca entonces a Roberto Zavala Espinosa y le dice que tienen que ejecutar una persona y que se le va a pagar una cantidad considerable de dinero. Zavala Espinosa busca a su amigo y vecino Candy Caminero Rodríguez, ex sargento de la policía, quien en mayo del 2008 fue arrestado cuando supuestamente realizaba una transacción de drogas. En su prontuario criminal también pesan acusaciones de extorsión. Candy es la persona que le dispara a Jordi. Es identificado por testigo presencial. Según las autoridades, Arturo José Ferreras del Castillo, sargento activo de la policía, adscrito al Departamento de Inteligencia Delictiva, fue quien poco más de 2 meses antes robó el motor utilizado en el atentado
Inicialmente los sicarios pedían 2.5 millones de pesos para terminar con la vida de Veras, pero Adriano Román fue negociando. Él dice que ofrece 1.5 millones de pesos. Angels le dice a Franklin, que era a través de quien se hacía la negociación, bueno, eso es una reducción de 1 millón, pero no hay problema, vamos a hacer el trabajo. Es decir, matar a Jordi. Acordada la suma y solicitado el respectivo adelanto de 200,000 pesos para gastos operativos, se inicia la operación que culmina con el atentado perpetrado el pasado 2 de junio. ¿Cómo se haría la forma del pago restante? Es decir, del 1.3 millones de pesos, se haría 72 horas después del hecho. Nuestro país no puede estar a merced del capricho y los designios criminales de Adriano Román, teniendo a su disposición recursos económicos para pagar las tarifas de los sicarios. Grabaciones en manos de la Fiscalía dan cuenta de que Román quería que el atentado se llevara a cabo el 16 de mayo. ¿Por qué acordaron hacerla el 16 de mayo? Tal y como se evidencia en la grabación que tenemos, porque para ese tiempo todo el mundo estaría en elecciones. Los datos necesarios para ubicar al abogado fueron obtenidos mediante un reporte de datacrédito comprado en un centro de internet. Recibí en mis manos un documento de datacrédito donde se indicaba que mi hijo había sido ubicado para ser asesinado. Castro manda a 2 personas, que es a Vianney García, a comprar un datacrédito que lo compran por la Plaza de los Buhoneros, en el centro de internet El Eder, por la suma de 400 pesos. En varias ocasiones los imputados fueron a Santiago. Allí dieron seguimiento al vehículo del abogado y comunicador y lo ubicaron finalmente en el Canal 25, donde tiene un espacio. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 2 de junio, lo interceptaron a Veras en la puerta del canal y le hicieron 3 disparos, todos en la cabeza. Como los autores materiales no eran de Santiago, tomaron una ruta que de haber sido de Santiago no tomarían, que es la calle del Sol y la avenida Las Carreras. ¿Por qué nosotros decimos que de ser de Santiago no la tomarían? Porque son avenidas principales de Santiago y que por lo general tienen patrulla de la policía. Al ir en contravía por la avenida Las Carreras, una patrulla de la policía los detuvo. Arturo José Ferreras se identificó como policía y le dejaron ir. Tras el atentado requisaron la celda de Román y las autoridades dicen haber descubierto que además de Veras, Román tenía en su lista negra comunicadores, jueces y fiscales. Sabemos y estamos conscientes de que además de las personas hasta ahora detenidas e identificadas, hay otras más que han participado en una u otra forma en la tentativa de crimen contra Jordi. El pasado miércoles 17, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Águeda del Carmen García, dictó 1 año de prisión como medida de coerción a todos los implicados en el intento de asesinato del abogado Jordi Veras. Además, las autoridades dijeron que embargarían todos los bienes de Adriano Román para impedir que éste siga operando desde la cárcel. Ya regresamos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.